Estamos en HCM Noticias, transmitiendo en live video a través de nuestro fanpage HCM Radio TV. También usted puede seguirnos a través de nuestro portal en hcmradiotv.pe. Estamos para todos ustedes. Ángel Arévalo en la conducción, con informaciones, comentarios, temas de interés, recibiendo también sus aportes a través de las redes sociales. Nos acompaña ahora Evaristo Castillo. Él es mayor del Ejército Peruano en condición de retiro. Él nos va así, brevemente, a decir cuáles han sido las funciones que ha tenido durante su vida activa también, y actualmente se dedica también a una importante función de asesoría y de viajes de manera permanente por el resto del país, alimentándose esas experiencias y compartiendo las suyas propias para lo que es la defensa interna, ¿no?, y externa también de nuestro país. Así que es un gusto tener aquí a un amigo como Evaristo Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Evaristo? Gracias por acompañarnos esta mañana. Claro, también les agradezco muchísimo la invitación, y lo que podría hacer de manera breve es que yo tuve la oportunidad de ser jefe de operaciones en el Alto Huallaga en el año 91-92, en la época pues donde el narcotráfico imperaba mucho más fuerte, y que tuvimos pues la mala experiencia de que fueron infiltradas las Fuerzas Armadas, y tuvimos malos elementos militares que lucraron con esta lacra, ¿no? Y luego fui jefe político militar en 2 lugares más, en el Sauce, en la zona de San Martín, y en el Valle Guaura Sayán. O sea que la experiencia que has tenido en ese ámbito es enorme. Sí, sí, ¿no? muchísimo. Y ese tipo de experiencias son lo que se necesitan ahora para, por ejemplo, encarrilarnos en lo que es la reestructuración de las Fuerzas Armadas y esa visión que tiene que tener con su participación directa en la lucha contra el narcotráfico. Más aún que está planteando el señor Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular, almirante también en retiro, de que las Fuerzas Armadas tengan una capacidad al 100% de decidir, ¿no?, de intervenir, realizar operativos sin la necesidad todavía de tener que hacer todo el trámite burocrático para obtener los permisos del Poder Civil. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que eso. Fíjese, yo creo que las Fuerzas Armadas siempre hemos estado preparados para actuar en todos los frentes. Ya las Fuerzas Armadas pacificó el país en el año 65 en la primera guerrilla que tuvimos, luego en la guerrilla de Sendero Luminoso y MRTA, y ahora nos toca pues pacificar el país una vez más en contra de la delincuencia y estos delitos tan graves y que hacen tanto daño a la sociedad como es el narcotráfico. Entonces, lo que está planteando el señor Tubino, yo creo que es interesante, pero merece mucho debate, y además las cosas claras, porque las instituciones no son las que delinquen, sino los hombres. Entonces, si le damos a dar a un hombre poder, pues tiene que tener muchos elementos de control, y de control drástico, y sobre todo de sanción drástica. Si bien es cierto, en la teoría he escuchado el planteamiento del congresista Tubino, se ve interesante, ¿no? Para zonas de emergencia. Para zonas de emergencia, ¿no? Claro. Y por ejemplo vemos el caso del Braen. El Braen ahorita, el Perú acaba de anunciar a los Estados Unidos, estamos produciendo 345 toneladas de cocaína. Ha aumentado, se ha incrementado la producción de cocaína. Sin embargo, sigue siendo la intervención solamente permite quitarle a este negocio, no llegamos ni al 9%, ¿no? Entonces es un negocio boyante. Y bueno, no hablemos más de los puertos. Bueno, el Perú es una gran coladera, ¿no?, donde el narcotráfico ha impuesto en muchos sitios su territorio, su coto. Entonces, yendo a la pregunta central, bueno, habría que comenzar por sancionar de verdad a aquellos que delinquieron ya en el pasado, porque ha imperado la impunidad. En el año 90, 94, hasta el 95, hubieron muchos malos oficiales del ejército, en particular, se calcula más o menos 165 que fueron de una manera u otra judicializados sus casos por haberse coludido con el narcotráfico. Sin embargo, luego, si hacemos una investigación profunda, hubo una reversión, y muchos de ellos fueron sacados de las cárceles, reincorporados y reconocidos todos sus derechos. Ese es un tema pendiente, en la agenda pendiente del país está eso, la impunidad. Y tenemos que sancionar. Por ejemplo, el Código de Justicia Militar hablaba de degradar a todos aquellos que habían robado los fondos, sin embargo no se ha cumplido. Entonces, si ahora queremos repetir
y darle el poder, pues porque sí es cierto, ¿no? Es ocioso o sea, es un riesgo. Es un riesgo latente. En estas condiciones que se apruebe un proyecto de estas características sin antes hacer una reforma integral, digamos, de el elemento humano, porque es el elemento humano al que hay que apuntar, ¿no? Sí, ¿Es así? así es, y yo creo que hay que comenzar por escarmentar. Si no hay escarmiento, pues no mejoramos. La impunidad nace porque, bueno, lo dejamos pasar, no pasó nada, ¿no? Y maquillamos las situaciones. Entonces, para que la sociedad mejore y vayamos para crecer, tiene que haber escarmiento. Y lo que no ha habido acá no ha habido escarmiento, hay impunidad. Entonces, por eso que vemos pues que nuestros últimos comandantes generales en el ejército todos están cuestionados por problemas económicos, porque no hubo escarmiento, porque el general Hermosa en este caso sigue ganando todo, su sueldo completo, su vehículo del año, ¿no? Entonces, a pesar que se robó y le hizo mucho daño a las Fuerzas Armadas. Entonces, ahora hablando del narcotráfico, que es muy tentador porque se mueven miles de dólares, ¿no? Y los sueldos de las Fuerzas Armadas nunca han sido buenos, menos los del ejército. Es cierto, yo comparto con el congresista cuando habla de que hay 60 bases militares, es cierto, hay 60 bases, hay helicópteros, hay una logística que le cuesta mucho dinero al país, pero sin embargo, por motivos de legislación, no cumple una función más eficaz. Entonces tenemos pues que el Braen es tierra prácticamente de nadie, ¿no? Porque la policía no se da abasto. Yo siempre he dicho que la policía tiene que ser una mega institución porque tiene demasiados frentes. Entonces, sí es cierto, las Fuerzas Armadas deben ir en apoyo de la policía, pero las reglas claras. Comencemos por el principio. Primero escarmentemos a toda esa gente que está impune y después demos nuevamente poder. Ya el ejército tuvo poder ya. No sería nada nuevo que se le vuelva a reiterar el poder. Ya lo tuvo. Y lo que hubieron muchos delitos. Y además, no se olviden los ciudadanos que se llegó a militarizar el delito de narcotráfico. Y pasó el Consejo Supremo a ser el gran juez, ¿no? Y ahí pues se sembró la impunidad, ¿no? Y nunca fue, perdón, para terminar, el narcotráfico nunca ha sido un delito militar, siempre fue un delito común. Y bueno, ese es el gran punto, ¿no? Que genera también toda esta controversia y que nos lleva a casos de violaciones de derechos humanos que hasta ahora todavía están pendientes. Uno que se ha resuelto hace poco ha sido el de Acomarca también, pero bueno, siguiendo en esta línea de la reestructuración de las Fuerzas Armadas, se ha formado una comisión que tú sabes, la encabeza el señor Enrique Bernales, un reconocido constitucionalista, para que se revisen los ascensos que se dieron durante el último gobierno del señor Ollanta Humala. A ver, ¿qué tan provechoso, positivo o no es esto de estar revisando los ascensos? Porque voy otra vez a la misma historia que se la comentaba al alcalde de Cajamarca, ¿no? Y hago una comparación, no sé si con criterio, ¿no? Pero es una comparación acerca de, hay una obra que trasciende un gobierno regional o un gobierno, una administración local, y se comienzan a revisar todas las cosas y la obra se detiene. Termina un gobierno, hubo ascensos, porque el señor era militar, el señor Ollanta Humala, y ascendió su promoción, lo estuvo favoreciendo, ¿no? Se supone que esa promoción, bueno, por una cuestión ya de coincidencia en el tiempo, ha tenido necesariamente que ascender en base a méritos que han ido logrando cada uno de sus elementos. Por eso yo vuelvo a preguntar, a ver, ¿qué tan conveniente o no podría ser estar revisando cuando pasa un gobierno, termina y comienza otro, los ascensos que se producen en las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el mensaje que se da justamente a esta institución? Bueno, este es un tema bien largo para explicar, pero voy a tratar de abreviarlo, sí, ¿no? Porque uno de los grandes problemas nuestros es que siempre hemos puesto parches y no hemos buscado que sembrar una semilla. Una institución enferma y le ponemos parche y pasan 4 años y luego se cae el parche y a ponerle otro parche. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando la Fuerza Armada fue infiltrada por Montesinos y compañía, bueno, lo sembró de corruptos. El que no era corrupto se iba, como fue mi caso. Ahí me dio de baja porque denuncié el narcotráfico y lo denuncié a él por narcotraficante. Estoy hablando del año 92, 93, 94. Cuando muchos que hoy en día hablan de democracia, lo aplaudían o recibían coimas de él. Esa es otra impunidad en el poder político. Entonces, cuando cae la dictadura, no se moralizaron las Fuerzas Armadas. Se pusieron parches y se siguió para adelante. Entonces la Fuerza Armada al interior se dividió en dos, en los que venían como los hijos de Montesinos y los hijos de Hermosa. Y hubo una pugna al interior. Y los que se pusieron más al servicio del poder político, que es malo, un militar no tiene por qué debe obedecer al poder político, pero no ponerse al servicio. Entonces, ¿qué ha pasado? De que
tenemos hoy en día los resultados. Las Fuerzas Armadas han sido manoseadas y siguen siendo manoseadas. Y yo creo que lo peor que puede hacerse ahora es seguir manoseándola. Claro, y revisar ascensos, reincorporar, dar de baja. O sea, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente del Perú. Entonces, el jefe supremo Humala los ascendió y el jefe supremo Kuczynski lo va a desascender de una forma o de otra. Entonces, las Fuerzas Armadas van a ser objeto, para mí es una institución ya chistosa, da risa, porque hoy en día hay una jerarquía que hay que respetar, ¿no? Pero sin embargo, ahora, si yo confío en el doctor Enrique Bernales, al cual yo sé que es una institución en el Perú, y sé que va a hacer una gran labor, ¿no? Segurísimo que la va a hacer. Pero hay que pensar en la institución y la patria, porque todo país que se precie tiene que tener unas Fuerzas Armadas incólumes, impoluta. Es así, los imperios tienen su Fuerza Armada. Algo para terminar, te pido una opinión acerca de lo que ha sido el caso Acomarca, pero desde un punto de vista muy en particular. Conversaba yo con el coronel Hugo Robles, que ha sido comando Chavín de Huántar y que como abogado ha estado defendiendo a los que en su momento eran los soldados rasos casi, ¿no? Los del servicio militar obligatorio y que también han sido condenados, muchos de ellos en ausencia porque están prófugos, como no habidos ante la justicia, pero siguen todavía viviendo en una condición muy complicada porque sus familias son los que a veces tienen que pagar los platos rotos por las acciones que ellos habrían cometido. Él utiliza el argumento de que a ellos se les obligó, tenían que cumplir obviamente con ese servicio en aquellos tiempos en zonas de emergencia, de manera obligatoria, el mismo servicio lo dice en esas condiciones, y lo que hacían era cumplir órdenes, pero no está de ninguna manera comprobado que ellos hayan hecho uso de armas y hayan exterminado también esa población en Cajamarca. O sea, estamos hablando de el eslabón más débil dentro de esta cadena, porque hubo una cadena de mando que vino desde arriba, porque se ha comprobado en el juicio de que hubo pues una política de exterminio, ¿no? De algunas de estas zonas que lamentablemente terminaron siendo víctimas de la acción, no solo del terrorismo, sino también del propio ejército peruano. ¿Cómo ves ahí? ¿Tú le das la razón al señor Hugo Robles desde esa perspectiva que él plantea respecto de la labor que cumplieron estos soldados en esas condiciones tan complicadas? Yo creo que acá hay dos temas, ¿no? El oficial de carrera, sí, que es el profesional. El profesional, ¿no? Y el soldado del servicio militar, que además era obligatorio. Entonces yo sí, inclusive uno de los proyectos que tengo en mente es solicitar la amnistía para todo aquel que esté enjuiciado, ¿no? y que sea procedente de tropa, porque no hay que olvidarse que ellos estaban obligados, eran jóvenes que pasaban por la calle, había la leva, sí, claro. Se le subía al camión, se le amarraba en el camión. En contra de su voluntad. Sí, se le amarraba, yo me acuerdo que feo, pero se le amarraba en el camión. Y además si lo llevaban en Arequipa lo mandaban a Iquitos, si lo llevaban en Iquitos lo mandaban a Tacna, y el de Tacna lo mandaban a Ayacucho. Entonces el Estado lo secuestraba, era un secuestro. Luego se le daba formación de muy mala manera y luego se le mandaba a la zona de emergencia, sin preparación psicológica ni preparación militar. Entonces ese hombre era un objeto que lo hemos utilizado para pacificar el país. El caso diferente de los formado en cierta manera hasta malos elementos para la sociedad luego, porque sí, no estaban preparados, como dices, psicológicamente para situaciones tan violentas. Claro, lo que pasa es que el sistema confiaba en que llegaba y estaba bajo el mando de un oficial, un profesional de la guerra, que tenía formación en la escuela militar, había hecho cursos, que el caso de muchos era comando, paracaidistas, fuerzas especiales. Entonces, ellos son objetos utilizados para pacificar el país, no el caso del oficial. En este tema de los derechos humanos yo identifico dos tipos de oficial: el que abusó del civil conscientemente y aquel que se desquició. Porque una cosa es estar sentados acá conversando, otra cosa es estar a 2.000, 3.000 metros de altura, mal comido, mal equipado, porque sí, pues se robaban los dineros. Muchos hablan de que Fujimori pacificó el Perú, pero todos los generales de Fujimori salieron millonarios. ¿Y de dónde? De los fondos que se empleaban para la pacificación nacional, grandes millonarios. Y nosotros combatíamos con botas viejas, comíamos arroz con huevo, sin embargo los presupuestos eran fabulosos. Y el que denuncia eso es un desleal, es un mal elemento a la institución. Me lo han dicho a mí 20 veces, yo no me cansaré de denunciarlo. Además los rateros están en las cárceles, pero siguen ganando pensión. Sí, claro, entonces, siguen todavía ganando. Bueno, si el señor, al colegio Tubino le digo, vamos a ponernos de acuerdo, pues comencemos por el principio.
Que los que estén en la cárcel sean degradados y no reciban dinero del Estado, porque se robaron fondos del Estado. Y no hablemos de pacificación, porque quien pacificó el Perú fueron los oficiales jóvenes, en esos grados de comandantes, algunos que otro coronel, mayores, capitanes, tenientes, que patrullaban 15, 20 días en malas condiciones y que después iban, me ha pasado a mí, llegaba de patrullar 15 días y me ponían arroz con huevo frito. Y uno decía, ay, ¿qué ha pasado? Y eso todavía, ¿no? Que Sí, era más o menos comer. Imagínense la tropa cómo comía, ¿no? Entonces luego ahora los queremos encarcelar y meter los 35 años a la cárcel. Por eso yo creo que acá el procedente de tropa de servicio militar obligatorio merece un trato especial. Y en eso tenemos que ser misericordiosos, ¿no? Y benevolentes, porque como ciudadanos que hoy en día gozamos de una paz casi plena, tenemos que agradecerles. El caso del oficial, lo repito, aquel que cometió un exceso, pues que vaya a la cárcel. Que pague lo que hizo, ¿no? Tenemos una tarea pendiente, importante. Yo ahí. creo que varias tareas, Sí. Y lo importante, yo lo felicito porque, bueno, me encanta que usted me entreviste, porque las cosas hay que, si queremos construir una patria nueva, comencemos por el principio y sembremos la nueva semilla. Que todo lo que hemos vivido, cosas muy feas, muy malas, pongamos la solución a lo que tengamos que poner y luego que quede como una gran experiencia que tenemos que aprovechar. Ustedes, la sociedad civil, ustedes, los comunicadores, y nosotros los que hemos tenido la suerte de tener experiencia, transmitirlas, para que haya unas Fuerzas Armadas mejores y una sociedad más grande. Muy ¿no? bien, muchas gracias, Evaristo Castillo. Muy gentil por estar aquí. Muy amable. En HCM gracias. Radio TV, amigos. Gracias, Juan. Vamos a hacer una pausa final también porque ya volvemos con la última parte del programa.